Días. Buenos días. ¿Cómo andan? La idea de la clase de hoy es compartir reflexiones sobre el cierre del año, hacerle una devolución general de los trabajos. Tienen que rehacerlos todos, están todos mal. No, mentira, si publicaba los trabajos no venía nadie hoy. Yo ya conozco esto. Como una suerte de, no sería exactamente un coloquio, pero que podamos compartir algunas reflexiones sobre el año académico y bueno, finalmente transmitirles una breve devolución de los trabajos a nivel general. Vamos a ahorrarnos el misterio, la verdad que están todos muy bien. Hay un interesante nivel académico en los escritos, no sé si es la inteligencia artificial o qué, que ya está mejorándonos a todos, pero la verdad que he quedado muy conforme con la producción. Algunos trabajos han tenido ideas originales, han trabajado casuística, cosa que es alentador. A lo mejor a partir de esta experiencia otros años se puede ya directamente pedirles de la casuística que está en la asignatura que elijan un caso como para trabajarlo. Bueno, la verdad que muy inspirador por ese lado. Bueno, quería, en la medida de lo posible, si podemos abrirnos a la conversación y al debate sobre los aspectos que a ustedes les hayan parecido relevantes de la asignatura. No ha sido un año fácil, no ha sido fácil en lo social, en mi caso personal no ha sido también uno de los años más simples. Este año me tocó atravesar el último tramo de la enfermedad de mi padre y su fallecimiento, por lo tanto eso también en determinado momento hubo algunas clases que no pude dar en el año, o sea, lamentablemente así fueron las cosas. Pedir disculpas es algo como que es una formalidad, no tuve otra alternativa, así que lamentablemente les tocó a ustedes este año, pero igualmente fueron más, creo, que las clases que no hubo actividad por paros o medidas de fuerza que las que yo tuve que suspender, incluso algunas se superpusieron, así que estuvimos coordinados. Fueron pocas clases en el año, creo que tengo contabilizadas 13, son pocas. Sobre un promedio, por lo general, tampoco son muchas malas que se dan en el año. De 18, algún año llegamos a 20 clases, otros años nos quedamos en la 16, pero bueno, se hizo lo que se pudo. Bueno, me gustaría escucharlos, si pueden transmitir algunas ideas o algunos aspectos que les parezcan más relevantes de lo que ha sido la experiencia de este año, algún aporte que quieran hacer, bienvenido. Pausa. ¿Qué les pareció la materia? Ya están aprobados, pueden hablar con libertad, así que de última no digan el nombre si van a decir algo que... Sí. ¿Qué les pareció la materia? Todo bueno, a mí me pareció re interesante. También me di cuenta de un montón de cosas que uno da por sabido y en realidad no. Más que nada en las últimas unidades, donde por ahí en las que hablamos de algunos casos y teníamos que pensar y retomar un poco de teoría que hablamos anteriormente y aplicarla para poder pensar algo. Me di cuenta de que hay cosas que
clínico y no saber algunas cosas sobre el clínico. Todo eso yo por ahí me sentí medio que no tenía ni idea y me lo contrataste recién. Bueno, pero a mí me gustó mucho empezar a pensarnos en otro campo. Pero me parece que es como una introducción que sería el camino que recién empieza, la primera, la segunda, en realidad, una materia que nos introduce en la definición de la psicología. A mí me gustó, me parece que está bueno que el quinto lo empezamos a dividir así, en el el trabajo. Cuando decías que había conceptos por ahí que se los consideraba de alguna manera asimilados o sabidos y la asignatura implicó reverlas o profundizarlas en qué están pensando puntualmente. Y me acuerdo de un caso, no puntualmente cuál, pero me acuerdo de un práctico en el que estábamos hablando de un caso que implicaba un dibujo de un niño. Y nada, me remonté mucho de evaluación y tipo diagnóstico, en donde nada, daba cuenta de eso, de que ya está, listo, la rendí de evaluación, entonces uno siente que sabe, que tiene bien fijados los contenidos y que pareciera ser que lo tenés fresco, pero después cuando tenés que tenerlo bien en mente, ahí rápido y poder pensar algo con eso, cuesta. Y creo que probablemente no voy a ser la única porque en el práctico estábamos todos bastante locos, así que no me salí. ¿Estás moteando? Sí, cuando me dijo eso del concepto, a mí me hizo pensar mucho en la definición de trastorno y de síntoma, que fue, para mí en mi caso fue como innovador poder pensar esa diferencia y también lo que planteaba que como que tenía que justamente direccionar de cierta manera el diagnóstico, saber con qué vamos a trabajar, si es un trastorno o un síntoma, a mí eso me quedó muchísimo. Eso estuvo buenísimo para pensar la práctica, porque capaz que con otros conceptos quedan abstractos y como que eso para pensar la práctica a un futuro es útil. Sí, es un concepto muy esclarecedor. Lo importante también es entender de dónde viene, no solamente como una nomenclatura, sino que hay un modo de pensar la clínica que lleva a esas conclusiones, que no todas las teorías le dan lugar a esa distinción, lo cual implica un posicionamiento. A ver, cuando hablamos de posicionamiento no estamos hablando necesariamente de una declaración de principio, de una declaración pública, que una cosa estridente, sino cómo uno piensa la teoría. Y poder acercar la teoría a la práctica es un trabajo que no siempre en la facultad lo podemos hacer. Entender que la teoría está ahí, está en la práctica. Y en un gráfico de un chico o de un adulto, esos conceptos uno los puede ir ordenando. A mí me hubiera gustado poder dar más casos, haber podido trabajar en detenimiento más en algún caso, pero bueno, se nos fue arremangando el calendario académico y eso no fue posible. Igualmente en la bibliografía eso está y creo que en varios de los escritos que leí, que corregí, está presente que la inquietud por los casos clínicos es importante. Y es importante que otros años a lo mejor podamos directamente hacer trabajo sobre los materiales. Otras ideas, aporte, si a alguien se le ocurre algo para aportar, sugerencia.
recomendación. Lo que quieran, tienen abierto el espacio como para que interactuemos. El canto de los pájaros. Silencio, El canto de los pájaros. ¿Qué nos estarán diciendo? Capaz siguiendo un poco, no creo que por lo menos a mí me hubiera gustado más que sea un poco más la última unidad de análisis institucional, para empezar a ver cómo funciona esto del modelo, el estilo, la idiosincrasia, porque como para mí son conceptos que quedan muy abstractos y que no sé si en la práctica se pueden diferenciar alguna vez. ¿Cuál es, perdón, puedo repetir? Con todo el análisis institucional de modelo, idiosincrasia, cultura, todas estas cuestiones que a mí son lo que uno al fin y al cabo termina viendo en la escuela y viendo cómo se maneja la escuela a partir de la cultura o del estilo. Sí, es cierto lo que planteas. La unidad 4, por una cuestión de número que queda al final, y como el calendario académico por lo general se recorta, siempre queda de alguna manera restringida. Igualmente era una unidad que estaba bastante cercana a lo que era posteriormente la residencia educativa, entonces era como una especie de introducción a lo que vendría el siguiente año, pero eso ya no está. Es una verdadera pena que el plan de estudio esté tan segmentado y que no esté bien resuelta la parte de las prácticas. Es una verdadera pena. Y es una verdadera pena haber desaprovechado la posibilidad de resolver esto. Pero las instituciones tienen distintas tramas yuxtapuestas y a veces lo que corresponde hacer no se puede hacer, porque hay limitaciones y estructuras internas en las instituciones que resisten. Entonces a veces lo que por sentido común y lo que sería un paso lógico es lo más difícil de hacer. Lamentablemente, ojalá en algún momento esto se pueda resolver, las distintas partes implicadas se puedan sentar y dialogar qué es lo mejor para todos, sino qué es lo mejor para cada sector. Porque creo que hoy en día estamos viviendo las consecuencias y los efectos de esto. Cuando vos no te pudiste dar los debates sanos en su momento, por lo general estas cosas vienen de afuera y no de la mejor forma. Y esto en el campo PSI pasa bastante, es decir, tuvimos épocas de fuertes hegemonías teóricas. Entonces, la semana pasada, con los colegas que cursamos la facultad, fuimos compañeros, fuimos honrados con los 25 años de recibido. Ya me recibí de viejo. O sea, cuando te homenajean ya estás liquidado. Me sorprende que cada vez entren más jóvenes a la facultad. Es un fenómeno bastante especial que vengo observando. Cada vez son más chicos los estudiantes. Y en aquellos tiempos había un fuerte predominio del psicoanálisis lacaniano. Cualquier concepción psicoanalítica que no cuadraba con el paladar negro del lacanismo, no solamente no era considerado psicoanálisis, sino que era una berretada absoluta. Eras un grasa. Si vos no eras lacaniano, eras un grasa. Pero ni hablar si eras freudiano, neocleiniano, lo que sea, estabas ahí. Pero si alguien era, por ejemplo, piagetiano, sistémico, no te daban ni un canapé en el casamiento, ¿viste? No te convidaban con nada. Bueno,
Y hubo años donde no se podía debatir sobre psicoanálisis. Esta asignatura ha tenido una historia, producto de otras épocas, pero se introdujo el pensamiento de Silvia Bleichmar, en su momento de Piero Lanier, de una serie de autores de Rodulfo, una serie de autores al menos disruptivos o que interpelaban ciertas hegemonías lacanianas. Para hablar de síntoma y trastorno hay una interpelación fuerte a los desarrollos de Lacan. Si no, no podemos entender esa distinción. Bueno, cuando vos no te podés dar ese debate amplio y lo que buscás es imponer una hegemonía teórica, cultural, por lo general aparece otro campo u otra corriente y te deja temblando. Por ejemplo, hoy en día el psicoanálisis está en un claro retroceso. Y aunque parecería que se intenta ponerle el respirador y el desfibrilador en más de una oportunidad, el psicoanálisis está en un claro retroceso. Independientemente de algunos esfuerzos, porque también muchas cosas que se dicen en nombre del psicoanálisis cada vez tienen más que ver con el narcisismo de los expositores que con la teoría. No importa que tan fuerte se grite, el tema es que hay una pobreza de debate. Y la historia de un campo es la historia de sus discusiones, es la historia de sus tensiones. Si no se generan esas tensiones, un campo no se desarrolla. Si no logramos captar cuáles son las tensiones que genera un campo. Ahora, si eso se sofoca, esa discusión, en nombre de hacer prevalecer una hegemonía teórica, el campo se empobrece, se dogmatiza. Y aparecen otras teorías que te barren. Hoy en día tenemos el auge de las neurociencias, de la autoayuda, de carreras cortas que vienen a suplantar rápidamente una profesión como la nuestra, el avance del coaching y de un conjunto de prácticas que son equivalentes a terciarios u otros títulos, digamos, de menor porte, que prácticamente están avanzando sobre lo que antes era indiscutiblemente de la psicología. Bueno, esta simplificación se produce. Entonces, volviendo a lo que decía anteriormente, creo que si nos quedamos con esta asignatura, con la distinción entre síntoma y trastorno como una definición fuerte, no perdamos de vista que es en sí mismo una interpelación muy fuerte a cierta hegemonía psicoanalítica de una época, tomando como punto de referencia la clínica. Y las cosas desde mi punto de vista se piensan desde la clínica. Si el aprendizaje está comprometido, creo que ha sido un hallazgo y una genialidad de Silvia Bleichmar, alguien que no se dedicaba al campo educativo, pero fue una gran analista de niños, por lo tanto trabajaba permanentemente relacionada con el campo educativo. Cuando nosotros acá afirmamos que el gran diagnosticador de la infancia es el sistema escolar, no lo decimos como una proclama, lo decimos porque hay 100 años de experiencia en esto. Un campo acumula experiencia y esa experiencia está documentada. Yo creo que así se hace ciencia, no en función de lo que a uno le parece y se le ocurre en el momento, sino en función de un campo de experiencia, donde uno discute, releva problemáticas, etcétera, etcétera. Ahora bien, una distinción como síntoma y trastorno implica, ustedes recién, probablemente muchos de ustedes recién lo han visto por primera vez, pero a lo mejor esto los inspira a indagar en la historia de la clínica con niños, porque no deja de ser de alguna manera la historia de cómo el psicoanálisis ha pensado más de una vez el campo del pensamiento, la inteligencia y la subjetividad. Si no le damos lugar a esa apertura, corremos el riesgo nuevamente de
sofocar y que quede como una mera nomenclatura. Siempre está ese riesgo. ¿Se entiende? Entonces, cuanto más podamos abrir el paño, más podamos abrir la teoría, mejor. Otra idea, pensamiento. Cuánta reflexión. Los pájaros. Con respecto a los trabajos, sin excepción están todos bien escritos, la verdad que bien escritos, están bien trabajadas las problemáticas. Si bien la guía era un tanto contundente en cómo articular las distintas unidades, están bien logradas, bien realizadas. Ninguno ha tenido ideas o conceptos mal emplazados, sino que las articulaciones han sido prudentes. Yo siempre, ante las correcciones de los trabajos, es como si valorara, como en los saltos ornamentales, el grado de dificultad. Cuando alguien aborda un grado de dificultad mayor, tiene más riesgo de que el trabajo pueda tener alguna cuestión. Entonces, en función a veces del grado de dificultad, uno valora el esfuerzo y hace una lectura un poco más amable de algunas concepciones. Yo lo que creo es que a veces nosotros no podemos evitar contemplar las marcas que ha dejado tan fuertes el sistema educativo en nosotros, probablemente de las instituciones disciplinares que hablábamos sobre todo en la unidad 1, el sistema educativo es el más tenaz, es el más presente y es el más visiblemente presente. Si algunos de ustedes tienen 22, 23 años, han estado 19 años adentro del sistema educativo de manera sistemática. Es imposible que este sistema no nos marque de la manera que nos marca. Y creo que hay muchos trabajos, no voy a mencionar alguno en particular, pero es como si no pueden evitar un deber ser del sistema educativo. No está mal plantearse cómo debería ser el sistema educativo, pero es como preguntarse también cómo deberían ser nuestros padres, cómo deberían ser nuestros hermanos, cómo debería ser nuestra pareja. Bien, el sistema educativo podría ser de muchas maneras que no es. Los ideales han sido siempre cuestionados desde las teorías críticas como una especie de maleficio, ¿no? Como que el ideal es en sí mismo algo que tarde o temprano termina generando coacción. Yo creo que no, creo que los ideales son importantes, porque lo que marcan siempre es un horizonte de posibilidad. Si uno no traza ideales, es muy difícil poder progresar. A ver, lo digo como un ejemplo amplio, ¿no? Pero cuando uno se pone en pareja, bueno, tiene el ideal de ser feliz. Estoy obviamente diciendo algo bastante simple. O sea, nadie se pone en pareja con la idea de complicarse la vida, pero a veces te pasa que las pasiones se enredan y las cosas no terminan como uno espera. Bien, con toda acción humana pasa algo parecido. Es una tensión inherente a la subjetividad misma. Tampoco uno puede ser tan escéptico de antemano, porque vivís deprimido, ¿no? Si uno piensa que toda tensión es inherente a la subjetividad, cualquier emprendimiento humano
va hacia el conflicto, el caos o la desilusión. Entonces, eso es vivir para pegarse un corchazo, creo yo. ¿Sí? Ya de antemano piensa que todo va a andar mal, una visión medio disepoliana de la vida. Bueno, dicho todo esto, a veces como que tendemos a sobrevalorar ese esfuerzo de ideales y el sistema educativo es el que es. Y cuando pensamos una escuela más inclusiva, sí, ¿quién no quisiera una escuela más inclusiva? Pero es un emprendimiento humano, va a generar otras tensiones. ¿Por qué? Porque al menos la visión institucional, psicoanalítica de toda empresa, empresa en tanto emprendimiento, no en tanto empresa. Ahora decís empresa y parece que uno quiere montar una empresa. No, todo emprendimiento humano siempre conlleva esta tensión entre el ideal y su frustración. Entonces, cuando uno plantea, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el mundo de la inclusión, la igualdad, son ideales extremadamente altos y elevados. Después vivimos en un mundo humano. Entonces, las teorías con las que nosotros trabajamos tienen esta particularidad, nos advierten que hay cuestiones que no hay que perder de vista. Cuando Freud inventa el psicoanálisis, lo crea, plantea un eje formativo bastante claro. Freud, ustedes saben que por momentos planteaba cosas muy complejas y de repente sorprendía por decir cosas demasiado elementales. Y Freud recomendaba, obviamente, el análisis del analista, el espacio de supervisión y la formación teórica, como un trípode, un triedro formador. ¿Por qué es importante el análisis personal? Decía Freud, no para darle trabajo a un colega, que también algo de eso había. Si no ganamos plata, esto no funciona. No se olviden el origen judío de Freud. Él sabía que no dejaba de ser un negocio todo esto. Pero más allá de eso, a alguien se lo tenemos que vender, decía. Bueno, es el contacto y el conocimiento del analista de su propio inconsciente. Si el analista no tiene dimensión de que también está atravesado por la experiencia del inconsciente y que el inconsciente trabaja, quedamos a merced de los impulsos y no los reconocemos como tales. ¿Se entiende? Entonces, la idea es no hacer síntoma con el propio trabajo. A veces los ideales nos llevan a hacer síntoma con el propio trabajo. ¿Por qué la supervisión? La supervisión, además de ser un instrumento de formación técnica, donde alguien más experimentado que nosotros nos orienta, no deja de ser también, conjuntamente con el análisis personal, como el trabajo sobre la transferencia es un deporte de contacto. Te atraviesa. Y esto tiene que ser analizado. Y en un espacio un tanto más orientado a poder comprender ciertas cuestiones de la práctica. Y obviamente la formación teórica es fundamental porque, como nosotros trabajamos aquí, los casos clínicos requieren de que sean pensados desde los conceptos. Entonces, este trípode formativo, que llamativamente va quedando en desuso, es necesario. Quienes opten por formarse como analistas, si no hacen esto no son analistas, se dicen analistas, se autoperciben analistas, pero difícilmente lo sean. Porque si no hay una experiencia
¿cuál sería el término correcto? De trabajo analítico propio, probablemente hagamos síntoma. Y cuando hacemos síntoma, creo que se genera un mal de época que estamos viviendo, que es como la ideología ha comenzado a reemplazar a la teoría, y en esta sustitución de la ideología por la teoría, se ponen en correlación ciertos modos de goce de los profesionales orientados hacia el campo. Y esto es complejo porque es difícil de identificarlo. Cuando digo se ponen en correlación ciertos modos de goce con la práctica, tienen que ver con estas prácticas monocáusicas, ¿no?, que se ejercen en muchas ocasiones. Analistas que se dicen defensores de la niñez, de las mujeres, de las minorías, etcétera, etcétera, pero en sus diferentes prácticas después reproducen crueldades similares a las que dicen que están, en teoría, trabajando. Se aplican los mismos mecanismos. Y se hacen uso de las instituciones con estos fines. Obviamente, no todo está perdido, pero es parte de la compleja situación en la que se encuentra nuestra profesión. Y que el mismo campo ha desarrollado elementos sólidos y probados como para que esto sea atenuado. Es imposible limitarlo completamente, porque no dejamos de ser la especie humana, ¿no es cierto? Lamentablemente estamos en una época donde el desarrollo de la ciencia y la técnica está tan avanzado, pero seguimos teniendo guerras, hambrunas, matanzas, crueldades, porque es algo que acompaña nuestra especie. Decir que nos convertimos todos en buenos de repente porque representamos los ideales más nobles es una tarea bastante insuficiente. Nosotros trabajamos sobre conceptos que fueron creados probablemente en épocas muy oscuras de la humanidad. Freud no le tocó vivir un tiempo feliz de estabilidad y prosperidad. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Freud vio cómo la cultura germánica se iba a pique. Probablemente una cultura muy orgullosa de sí misma. El siglo XIX fue un siglo germánico. Filósofos, artistas, compositores. Y vemos los filósofos del siglo XIX, los que nos han marcado son en su mayoría germánicos. Kant, Hegel, ¿no? Marx. Si vamos a los músicos, la música clásica, ¿no? ¿De dónde son la mayoría? Beethoven, Bach. ¿Cómo? Bueno. Freud vio cómo esa cultura se iba a pique. La literatura, ¿no? Obviamente la historia no se repite, no estamos viviendo lo mismo, pero ya no estamos en un tiempo de ruptura. La ruptura ya se produjo hace unos años. Ahora estamos en el devenir de nuevos procesos que no sabemos a dónde van a ir a parar, pero son procesos que ya están en marcha. Lejos de querer inundarlos de mi escepticismo natural, lo que simplemente les planteo es que la psicología ha desarrollado herramientas nobles. Y esa herramienta noble se llama poder pensar. Creo que si algo nos puede ayudar el psicoanálisis, ciertas teorías psicológicas sólidas, es ayudarnos a pensar y que ayudemos a pensar. Por eso les decía, frente a esta nobleza de los ideales, poder establecer cierta interpelación.
Si uno no se interpela los ideales, probablemente nos lleven a un lugar que no es el que queríamos ir, pero sin darnos cuenta de que somos nosotros los que estamos yendo para allá. Ese sería el problema mayor, ¿no? Bueno, había una vieja película de alguien que está un tanto desprestigiado, pero no deja de ser genial en sus elucubraciones, que era Woody Allen. Está vivo. Hay una película bastante que parece pasatista, creo que es sobre el escorpión de Jade, donde a él lo hipnotizan. También tiene bastante que ver con sus problemas. Lo hipnotizan, entonces de noche él sale a robar y de día es el detective que tiene que investigar los robos que él hace. Pero está totalmente cindido. Como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, más o menos. Algo así. Probablemente tenga un homenaje literario, ¿no? Nuestra profesión a veces se parece a eso. De día salir a investigar los crímenes cometidos por la noche. Creo que nuestra profesión ha desarrollado en su memoria, tiene antes que la arteriosclerosis o el Alzheimer se lo lleve, tiene herramientas nobles que hay que volver a atender. La psicología científica tiene 150 años de experiencia. No tenemos que ser tan originales, tenemos que estudiar. Bueno, no pensaba hablar tanto yo hoy, pero no puedo evitarlo. Ideas, comentarios, reflexiones. Yo las notas las voy a publicar hoy, pero todos los que presentaron están aprobados. Fíjense si falta alguien en la lista. Si alguien no pudo entregar o tuvo alguna cuestión administrativa, la conversamos. Después está obviamente cómo le fue en los parciales para la promoción directa. Así que bueno, de mi parte ha sido un año difícil, pero la verdad que fue tan lindo leer sus trabajos que fue un gran alivio para mí haber compartido con ustedes este año. Así que, por mi parte, si alguien quiere decir algo, así todos nos emocionamos. Esta es la parte que me emociono, no se entiende qué digo, pero la gente aplaude. Gracias, Aptra. Hay que traer vino a la mañana, porque la gente no habla. Con porrones. Bueno, chicos, si quieren recursar el año que viene, serán bienvenidos. Si alguien quiere participar como ayudante de cátedra para el próximo año, la invitación está abierta. Cualquier cosa que necesiten, a disposición de ustedes. Y bueno, ha sido un gusto, realmente. Bueno.